Bien, ya estoy grabando. En cualquier momento, si alguien no está de acuerdo, debe indicárnoslo. Perfecto, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora vemos una pizarrita en blanco. Perfecto. Venga, perfecto. Pues vamos a empezar con un poquito de motivación. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar de naturalidad o de transformaciones naturales. Y antes de definirlo, quisiera motivarlo, ¿no? Uno, cuando estudia espacios vectoriales, ¿verdad? Que eso es en primero, eso lo conocemos bien. Si tenemos un espacio vectorial V, de dimensión finita, por ejemplo, entonces está definido el dual de V, es otro espacio vectorial de dimensión finita y simplemente el espacio de todas las formas, ¿verdad? De V acá. Bien, sabemos que para dimensión finita el isomorfismo, se tiene un isomorfismo de V a su dual, donde lo que se hace es que si tengo una base de V, lo mando a su base dual. Todo esto nos suena a todos, ¿verdad? Entonces la base dual lo que hace es proyectar sobre las coordenadas en la base de la que viene. Entonces, la coordenada j del E sub i es la delta de Kronecker y j, ¿vale? 1 si es igual a j, 0 en otro caso. Bien, pues muchas veces habréis leído que este isomorfismo de aquí no es natural. Vamos a dar significado preciso a lo que significa eso. Intuitivamente, lo que vemos es que este isomorfismo depende mucho de la base que elijamos. Si yo cambio esta elección de base, me cambia el isomorfismo. Bueno, pues eso tiene que ver. Lo que podemos hacer también es reiterar esta construcción y obtener un isomorfismo en el doble dual de V. Bueno, pues resulta que este de aquí sí que se puede escribir sin que dependa de la base. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la aplicación de evaluación. Evaluación es un isomorfismo de V al doble dual que coge un vector y me lo manda a la evaluación en V. A ver, si esto es un elemento de V doble estrella, tiene que ir de V estrella acá. Y lo que hace es coger una forma en V y evaluarla en V. Entonces esto es omega de V. Hasta aquí bien, ¿no? Bien, pues vamos a ver que esto, sin embargo, sí es natural. Este isomorfismo de aquí es natural. Y este no es natural. Ya digo, intuitivamente se suele decir cuando vemos que aquí depende de la base y aquí no. Bueno, pues vamos a dar significados precisos. Uno, naturalidad. Primero lanzo la definición abstracta y luego vemos ejemplos, ¿vale? Entonces, sean f y g, dos funtores de una categoría C en una categoría D. Entonces, una transformación natural entre ellos se nota así. Por ejemplo, alfa de f a g, y no es más que una colección de morfismos de fx a gx. Entonces, es elegir por cada objeto de C un morfismo en D que vaya de fx a g de x. Y de forma que es compatible con estos funtores. Tal que, y esto es la naturalidad, tal que si yo tengo un morfismo f de x a y en C, pues esto me va a dar un diagrama conmutativo. Por un lado, puedo aplicar f. Entonces tengo un morfismo en D de f de x a f de y. Puedo aplicar g. Y aquí arriba tengo el alfa de x, aquí abajo el alfa de y. Entonces lo que se pide es que este diagrama sea conmutativo. ¿De acuerdo? Esto es una transformación natural, una colección de flechas que hace que todos estos diagramas sean conmutativos. Bueno, vamos a ver que algún ejemplo se puede ver, por ejemplo, ¿no?
tengo una transformación natural que va del funtor identidad, ejemplo, tengo una transformación natural que va del funtor identidad sobre espacios vectoriales al funtor doble dual. Pues vamos a verlo. Esto se suele decir de otra forma. Se suele decir simplemente que los morfismos de V al V dual, estas cosas de aquí son naturales en V. ¿De acuerdo? Como se suele decir. Bien, ¿esto qué significa? Significa, ¿no? Vamos a comprobarlo. Si tengo una aplicación lineal, es decir, morfismo de V a W, ahora tengo que aplicar el funtor identidad, entonces eso me deja esta flecha exactamente igual. Y aquí aplico el doble dual. Bueno, pues aquí tengo el morfismo de evaluación y aquí también. Bueno, pues se puede ver que este cuadrado es conmutativo, ¿de acuerdo? Vamos a comprobarlo. Para hacerlo, pues tomamos un vector cualquiera, V. Si lo aplico F por aquí abajo, si lo aplico F, voy a F de V. Y aquí voy a la evaluación en F de V. Esto lo que hace es coger cada forma sobre K, perdón, cada forma sobre W y aplicarla en F de V. Bueno, pues se trata de ver, podéis comprobar, que si voy por este camino, lo que me sale hace exactamente lo mismo. Entonces, efectivamente, este isomorfismo es natural. ¿De acuerdo? ¿Qué tal este ejemplo? Vale. Muchas gracias. De hecho, me parece muy bien empezar por los espacios vectoriales porque todos sabemos que los espacios vectoriales están clasificados por su dimensión, de dimensión finita. Y entonces, si uno no tiene en cuenta estas cosas, parece que todos los espacios vectoriales son iguales, todos. Y no, porque pueden ser isomorfos, pero no de manera natural. Bueno, pues lo comento. Exactamente. Hablaremos más sobre eso de que los espacios vectoriales de dimensión finita están clasificados por su dimensión. Volveremos a eso. De hecho, aquí, antes he hablado de isomorfismo y ahora no. Ahora he hablado de morfismo. ¿Por qué? Porque todo esto que acabo de hacer nos vale para espacios vectoriales arbitrarios. Si yo ahora lo que puedo hacer es restringirlo a los espacios vectoriales de dimensión finita. Y cuando lo hago, esta transformación natural es inversible, entonces se convierte en un isomorfismo, ¿de acuerdo? Todas estas flechas de aquí se convertirían en isomorfismo. Esto es lo que se llama un isomorfismo de funtores, ¿de acuerdo? Podéis pensar que uno tiene una categoría donde los funtores son los objetos y las transformaciones naturales son sus morfismos. Bien, vamos a ver un ejemplo de algo que no es transformación natural. Este ejemplo está bien, ¿no? Está claro. Vamos a saltar uno que no lo es. Bueno, los isomorfismos, ¿no? Los isomorfismos de V al dual no son naturales, ¿vale? Normalmente uno se encuentra esta frase así, naturales. Pero ya podemos darle significado preciso. Podemos incluso decir más, no existe ninguna, ningún, no existe ningún isomorfismo natural que vaya de la identidad, y la identidad entre comillas, de espacios vectoriales opuestas en el funtor dual.
¿Qué es esto de meter la categoría opuesta? Bueno, pues lo digo porque el funtor dual es contravariante. Entonces, uno en principio lo pondría así, ¿verdad? Si yo dualizo un espacio vectorial de dimensión finita, me sale otro espacio vectorial de dimensión finita, pero el funtor dual le da la vuelta a las flechas, ¿vale? Entonces, para arreglarlo, como es contravariante, le pongo aquí la categoría opuesta, ¿de acuerdo? Nos acordamos de eso. Bueno, ¿algunos se anima a decirme por qué no puede existir este isomorfismo natural? Vamos a verlo, ¿no? Yo tendría que tener una colección de flechas, por definición, ¿no? Aplico la definición. Si existiese un isomorfismo natural, yo tendría que tener una colección de flechas de V a V dual, una por cada espacio de dimensión finita, de forma que siempre que me dé una aplicación lineal, el cuadrado que esto induce conmuta. Entonces, ¿cuadrado qué es? Primero, aplicar este funtor de aquí. Entonces, aquí aplico la identidad, se me queda igual. Vale. Luego aplico el funtor dual. Entonces tengo V dual, F dual, que ya digo que hay que darle la vuelta. Y aquí pongo mis supuestos isomorfismos, que queremos demostrar que no existe, que no hay manera de hacer esto. ¿Alguno ve que es imposible que esto suceda para toda F? A ver si me ayudáis un poquito. ¿Cómo podemos ver que...? ¿Sí? Una F0, una F igual a 0. Perfecto. Entonces, un ejemplo. Si yo pongo F igual a 0, ejemplo, y tomo F igual a 0, claro, aquí arriba me va a quedar un isomorfismo, pero aquí me queda la aplicación 0, aquí un isomorfismo, y el dual de 0 es 0. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si voy por arriba, lo que tengo es un isomorfismo. Pero si voy por aquí, lo que me queda es 0. ¿Vale? Eso nada más que puede suceder si V es 0. Es decir, que casi nunca sucede, ¿vale? Esto es imposible, no existe ningún isomorfismo natural. O sea que, en particular, no hay ninguna manera de que tú elijas una base en cada espacio vectorial de dimensión finita de forma que el dual sea natural. Eso no se puede hacer. Sergio, se me ocurre preguntar qué pasa si en vez de tener en cuenta todos los morfismos entre espacios vectoriales, tienes en cuenta solo los isomorfismos. No sé si algo de esto quedaría arreglado, pregunto, no tengo ni idea. Solamente los isomorfismos. En vez de los espacios vectoriales con sus morfismos, pues los mismos espacios vectoriales de dimensión finita, pero teniendo en cuenta como morfismos de esta categoría, que sería una subcategoría, ¿no? Pues solo los isomorfismos. Entonces, claro, el contraejemplo este de la F ya no sucedería, ¿no? Ni tendría que ser inyectiva, y en parte, bueno, y sobreyectiva también. Eso seguro, ¿no? O sea, este razonamiento se caería y ya no sé si puede fallar otra cosa. Esto no lo sé, la verdad. O sea, nos Bueno, quedamos ¿alguien con se el, anima? con el grupoide subyacente. Nos quedamos con el grupoide. Eso es. Y si nos quedamos con el grupoide subyacente, entonces sí son isomorfos de modo natural, el grupoide y su dual. Es que entonces, como son espacios vectoriales de dimensión finita, estas F son como cambios de base. Claro. Yo creo Creo que puede ser, no lo sé. Yo creo que no arregla. O sea, las flechas horizontales
no son, además de una manera de hacerlo, entonces podríamos coger un isomorfismo, yo qué sé, de gen en el gen. Algo así que cambia. Sí, pero es que si te quedas solamente con el grupoide, digamos como que es como cada isomorfismo, bueno, cada flecha de esa categoría es como una especie de cambio de base. Sí. Y entonces, ¿Escucháis a mis realmente, compañeros? una ¿Lo base, escucháis bien? ¿sabes? Sí, claro, pero lo que pasa es que puedes, o sea, digamos que para un V, ¿Estáis creo que- escuchando a los creo de que- Málaga? ¿Escucháis Sí, bien sí, a los demás que están en escuchamos. Málaga? creo que Vale. en ese Sí, sí, caso, se escucha bien. vectorial, Les como solo escuchamos te quedas con perfectamente. isomorfismo, o sea, como solo te quedas con isomorfismo, elegir un espacio vectorial es elegir una dimensión y una base. O sea, creo que lo puedes pensar de una manera bastante equivalente. Entonces, porque para cada base tienes un cambio de base que es un isomorfismo y por tanto tiene, ¿sabes? Creo que es que entonces estás pensando como una especie de categoría punteada o algo así. pero claro, pero todavía en ese diagrama que Sergio dibujó hay una elección para las flechas horizontales. Y yo creo que se puede hacer de manera que para Pero un es que NF, creo que ese grupo de subyacente es equivalente a la categoría de pares, espacio vectorial, coma base. claro, pero hay que elegir aún así un isomorfismo de cada V a su dual. Sí, pero Y no tiene y todas esas elecciones tendrían que ser compatibles entre los distintos cambios de base. Y no sé por qué. A ver, una cosilla, ¿no? Para eliminar un caso. Si yo esta aplicación, este isomorfismo lineal F, lo expreso en las bases que hay ahí, eso me da una matriz A. Y si no recuerdo mal, entonces esta F estrella de aquí se escribe como A traspuesta, ¿verdad? Yo creo que ahí algo a lo mejor se puede hacer, ¿no? Pero el problema, ¿no? ¿Qué pasa? es que no sé si quieres integral. Claro, ¿qué pasa? O sea, estoy suponiendo que elijo una base en cada V. ¿Qué pasa si el... No, pero es que esta base no Pero tiene... es que yo creo que ahí ya estás como que identificando el V dual con el V de alguna forma para decir que eso es la Pero porque No puede elegir, fija una dimensión. Entonces considera todos los espacios vectoriales de una dimensión. Sí. Entonces fija la flecha horizontal de arriba, por ejemplo, un isomorfismo, el que sea, y eso ya te determina de forma unívoca el isomorfismo que tienes que poner abajo, para que los cuadrados sean conmutativos, porque todas las flechas son isomorfismos. Entonces, lo que hay que hacer es elegir un isomorfismo para cada dimensión. Y una vez tiene eso, ya tiene automáticamente la naturalidad, porque la impones. Impones que los otros isomorfismos sea la composición de... es que yo creo pasando a pero es que creo que ese grupoide es lo que he dicho antes. Es equivalente a pensar un espacio, que un espacio vectorial ya tiene como una base fijada. Porque eso es, o sea, quiero decir, coge RN tiene una base canónica de por sí. Claro. Pues entonces considera esa como tu punto base, digamos. Y entonces, dado un morfismo un isomorfismo hacia otro espacio vectorial, no, creo que te faltan. es que estás Exactamente, falla. estás pensando en el dual como el mismo espacio al final. No. Pero lo que dice Antonio... Estás intentando modelar la categoría de espacio vectorial infinito. Claro, pero el dual de un espacio vectorial es un espacio vectorial de la misma dimensión Sí, y que va a ser isomorfo al final. ya, creo que tiene eso una de muchas maneras posibles. Y si estamos pensando en el grupoide, ya estamos identificando. No, un claro, es que espacio podría haber vectorial. más de una proporción natural. Y entonces, claro que ahí no habrá problema, pero. Claro, A ver, Pero tienes un automorfismo y luego será mismo. ¿Que me escuches? Sí. pero lo que dice... Podemos- No, simplemente que podemos escribirlo. Podemos escribir en la Sí, pizarra como está haciendo eso, Sergio. vamos a ir por orden. Es que hay mucha idea. Vamos a ir por orden. Yo Claro, creo que claro. lo que tú dices funciona. No, o sea, lo que falla es que puede haber un automorfismo que no sea la identidad, y Sí. entonces según había elegido yo, A lo mejor no. claro, puede ser que no común. Puede haber ciclos, como el Pero habría que ver. Eso que tú con el espacio que has fijado sí que conmute, pero que cuando pones otro ya no. O consigo mismo. Bueno, eso es una idea
que estábamos probando aquí es, por cada dimensión K, fijar un V sub K de dimensión K, ¿no? Entonces esto representa a todos los espacios que son isomorfos a él. Entonces, claro, dado un isomorfismo de VK a W, aquí tengo el dual, elijo aquí un isomorfismo en el dual, este lo elijo, y luego aquí lo que hago es completar, ¿no?, el cuadrado, perdón, esto es W sin más. Aquí se completa el cuadrado para que esto conmute. Esto era la idea que estábamos intentando discutir, pero no estamos muy seguros de si funciona. La cosa es si W es igual a VK, mira la dificultad. Porque entonces este tiene que ser el Si W es igual a VK, sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? Bueno, se conmuta para hacer el automorfismo. pues habría que verlo. Vale, entonces se queda como ejercicio, a ver si lo podemos pensar esta semana y lo comentamos más adelante, pero eso, Me mejor parece fija. perfecto. Se queda como ejercicio. Creo que bastaría eso, ¿no? Comprobar que para todo automorfismo de VK, esto de aquí luego conmuta, ¿no? Porque entonces ya por composición siempre paso por en medio de VK y también se tienen estos de aquí. Entonces, vamos a dejarlo como ejercicio y vemos más. Parece que no es posible, porque al coger F la identidad ya implica que abajo hay que coger el mismo isomorfismo que arriba, pero al coger un F, una transformación ortogonal, por ejemplo, cualquiera que sea un isomorfismo, va a ser semejante. El isomorfismo de abajo será semejante al de arriba, pero no tendrá. Será el mismo. Lo que pasa es que cuando hagas F estrella, tiene que deshacer lo que ha hecho F. Claro. O sea que no, eso no complica nada. Por ejemplo, escogido una base de V, tienes una aplicación F que sea permutar unas coordenadas. Pues F estrella va a ser despermutar esa permutación que habías hecho antes. O sea que eso no va a ser problemático. Estrella. Sí, pero F estrella no es la inversa de F. Aquí No. sí, en tu ejemplo sí, pero en general no va a ser la inversa. Entonces, No, claro que no. Entonces no va a funcionar, simplemente. Claro, mirando determinantes. Muy bien. Determinantes. Sí, solo viendo los determinantes ya puede valer, sí. Bueno, sí. Cuando conmuta el grupo ortogonal. Comentar simplemente, bueno, me están mandando aquí un ejemplo ahora mis compañeros, pero lo que iba a comentar simplemente, antes de comentaros el ejemplo, es que, bueno, si requiriéramos que F estrella fuera la inversa de F, entonces nos estaríamos yendo a la vectorial y bueno, pues a lo mejor sí sería natural. A ver, me ha pasado una cosa, pero mejor que la explícala tú, Eloy, si es que es tu idea. Bueno, básicamente es que si es una homotecia, entonces, o sea, si F, por ejemplo, es multiplicar por 2 todos los vectores, pues la traspuesta también es multiplicar por 2 todos los vectores, pero eso no es la inversa. Justo lo que estaban diciendo del determinante, ¿no? Justo lo que estabais diciendo, Exactamente, pero con un ejemplo concreto. Exactamente. Ahí tiene el determinante 2 a la n, ¿no? La dimensión que sea, 2 a la k. Y ya no falla, exactamente. Vale, parece que sí que falla. Para dejar a Sergio que siga avanzando, voy a proponer como ejercicio, si a alguien le apetece hacerlo, en la categoría de espacios vectoriales finitos con una métrica, o normados, o como queráis, pues tomar los isomorfismos que ahora serían isometrías, y ahí sí que la respuesta es la inversa, y bueno, pues yo ya no digo más, que tiene que seguir avanzando Sergio, pero a ver si se os ocurre algo. De acuerdo. Pues voy a ver algún ejemplillo más. Habíamos visto que puedes ver una acción de un grupo G sobre un objeto X de una categoría C simplemente como un funtor que va del grupo G
a la categoría C. G tenía un solo objeto, un puntito, entonces esto iría al objeto X, y aquí, por cada elemento del grupo, simplemente considero la acción sobre X. Su acción sobre X. Entonces, hemos visto acciones como funtores, podemos preguntarnos qué son las transformaciones naturales, ¿no? Si los funtores son acciones y las transformaciones naturales son como los morfismos de los funtores, ¿qué serán? ¿Qué será esto, no? Transformaciones naturales. ¿Con qué se corresponderá? No era retórica, pero bueno, ¿alguno me lo dice? ¿Qué tiene que ser un morfismo de una acción en otra? Se me ocurre que sea equivariante. Eso es, ya está. Una aplicación equivariante. Entonces, alfa, una transformación natural, sería una aplicación que es G equivariante. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Algún ejemplillo más? En el Emily Reel, yo me lo voy a saltar porque es que está muy bien explicado allí. Tenéis ejemplos en álgebra conmutativa, en análisis real, en teoría de la medida, en lógica y en conjuntos. Yo os voy a contar uno que aquí se ve mucho, de topología algebraica, ¿vale? ¿A alguno le suena eso del morfismo de Hurewicz? Morfismo de Hurewicz. ¿Vale? Cuando se estudia homología singular, si yo tengo un espacio topológico arcoconexo y X un punto dentro, entonces se tiene un morfismo del grupo fundamental de X en X0 al primer grupo de homología de X. Esto suena, esto se llama el morfismo de Hurewicz. Y cuando X arco con eso, su núcleo es su grupo conmutador. Entonces esto desciende a un isomorfismo, esta sobreyectiva, y desciende a un isomorfismo del linealizado del grupo fundamental en el primer grupo de homología. Bueno, a lo mejor en algún sitio habéis visto que estos morfismos son naturales, ¿no? Los morfismos, y se dice así, se dice, no hace falta dar más detalles, ¿no? Los morfismos phi son naturales. Eso quiere decir que si yo tengo una aplicación de espacios punteados, una aplicación continua de X a Y que preserve el punto base, pues esto me da un cuadrado donde a la izquierda tengo los grupos fundamentales orionizados, a la derecha tengo los grupos de homología, y si ponemos aquí los morfismos de Hurewicz, los isomorfismos de Hurewicz, este cuadrado es conmutativo. Esto es la naturalidad. ¿Vale? Alguno me dice ya, ¿verdad? ¿Qué funtores son los que aparecen aquí? Los vemos, ¿no? El linealizado y el grupo fundamental compuesto y la homología singular. Entonces, ¿vale? Tenemos dos funtores, F y G, de la categoría de espacios topológicos punteados a la de grupos abelianos. Entonces, el primero, F, es la composición siguiente. Yo cojo el espacio punteado, le asigno el grupo fundamental en ese punto base y después lo abelianizo. Le hago el abelianizar. Y el otro puntor lo que hace es, se olvida del punto base y después calcula el primer grupo de homología. Bien, pues lo que se tiene es un isomorfismo entre estos dos funtores. Sería una manera de reformular el teorema de Hurewicz. ¿Qué hora tenemos? A tiempo.
Bueno, ¿alguno nos quiere contar, antes de que yo siga, algún ejemplito de transformación natural que le interese, que trabaje con él? Pues entonces sigo yo. Voy a contar un ejemplo que a mí me apareció estudiando topología diferencial, que me gustó mucho, que es el teorema de De Haam. Teorema de De Haam. Entonces, esto es en geometría diferencial. Si yo tengo una variedad diferenciable, entonces existe un isomorfismo entre la cohomología de De Haam, que se define usando la estructura diferenciable de la variedad, y el dual de la homología singular de M, que solo depende de la topología. Bueno, resulta que entonces este de aquí tan solo depende de la topología de M. De hecho, solo depende del tipo de homotopía de M. Bueno, pues este isomorfismo es natural en M. Es natural en M. Tenemos dos funtores. Si tengo, esto lo que significa, ¿no? Si yo tengo una aplicación diferenciable, en este caso mis funtores van de la categoría de variedades diferenciables a la de espacios vectoriales sobre R. Tengo dos funtores, ¿no? Bueno, pues la naturalidad me dice que este cuadrado conmuta. Si yo tengo, bueno, esto sería opuesto, ¿no? Porque son contravariantes, son funtores contravariantes. Entonces, así y así. Bueno, pues cada aplicación diferenciable induce una aplicación en cohomología de De Haam y también induce una aplicación en homología singular que luego dualizamos. ¿Vale? Esto suena con formas diferenciales, geometría, topología, ¿qué tal? Ahí sí, estamos en casa. Estamos en casa, perfecto. Me alegra saberlo. Bueno, a ver, vamos con la hora pegada. ¿Os apetece uno de álgebra homológica? ¿Qué tal con el álgebra homológica? ¿Estamos en casa también? Saliendo, al patio. Estamos saliendo, ¿no? Bueno, vamos a dejar entonces un poquito de tiempo para los ejercicios, ¿vale? Me voy a dejar este ejemplo quizá para otro momento. A ver, teníamos el ejercicio 1.4.2, ¿no? Ejercicio 1.4.2. Pongo el enunciado. Sabemos, ¿no?, que un funtor de un grupo en otro se corresponde con lo típico que conocemos como un homomorfismo de grupo. Vale, homomorfismo de grupo. Sin problema, ¿no? Entonces, cabe ahora preguntarse qué es una transformación natural. ¿Qué es esto? Una transformación natural de homomorfismos de grupos. Entonces aquí tengo otro, voy a cambiar la notación. ¿Esto qué es? ¿Alguno nos lo quiere hacer? ¿Vale? Y Tenemos... pero, si Sí, ¿no? Entonces, prefiero que lo hagas tú, pero a lo mejor la pregunta es, ¿a alguien se le ocurre qué podría ser o qué nos gustaría que fuera sin haberlo hecho? Esa yo creo que estaría bien, a ver si alguien... sí, mucho mejor esa pregunta. Vale. De acuerdo. ¿Qué es lo que tendría que ser una transformación de un morfismo de grupos a otro, ¿no? En un morfismo de grupo, ¿qué tiene que ser que yo me lleve un morfismo en otro?
Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Alfa, para empezar, tiene que dar un morfismo del F estrella al G estrella por cada objeto de G1. Pero es que solo hay un objeto en G1, que es ese puntito. Entonces, alfa simplemente es una flecha. No, ya voy a liar. ¿Vale? Este es el puntito en G1, este es el puntito en G2, pues este de aquí es el punto de G2 y esto es el punto de G2. Entonces, alfa al final lo que es un elemento de G2. ¿Vale? Alfa es un elemento de G2. ¿Y ahora qué condición tiene que cumplir? Pues que si yo tengo un morfismo en G1, es decir, un elemento del grupo G1, necesito que conmute el siguiente cuadrado. Tengo aquí el punto, este punto ya está en G2. Entonces, arriba pongo alfa, que siempre es el mismo. Entonces no voy a poner subíndice, siempre es simplemente un elemento de G2. Y aquí pongo la imagen de G por el homomorfismo F y aquí la imagen de G por el homomorfismo G. Pues hay que pedir que esto conmute, es decir, al final es que un morfismo sea conjugado del otro. ¿De acuerdo? ¿Se ve esto? ¿Vale? ¿Vale? Una transformación simplemente es esto, ¿no? Si yo conjugo el morfismo F, me sale el morfismo G. Eso es transformar un morfismo en otro. ¿Qué tal aquí? ¿Puedes repetir? Sí. Porque alfa es un elemento de G2. Vale, esto es un formalismo. O sea, Sí, lo tienes repito. un alfa para G2 y un alfa para G1, ¿no? No, lo repito, ¿no? Entonces, estamos considerando que un grupo, cualquier grupo, es una categoría, ¿no? Donde los objetos, aquí tengo un punto que para distinguirlo le voy a poner un subíndice, pero me da igual. Y los morfismos de ese punto, pues son los elementos del grupo original. Entonces, ¿cómo tiene que ser mi transformación natural? Mi transformación natural a cada objeto de G1, que solo hay uno, es ese punto y ya está. A cada objeto de G1 le tiene que asignar un morfismo en G2, pero un morfismo en G2 es un elemento de G2. Un morfismo en G2 es un elemento del grupo G2. Y tiene que ir de F del punto a G del punto. Pero este punto solamente es una formalidad. Esto de aquí es el objeto de G2 y este es el objeto de G2. Ay, perdón, sí. Claro, simplemente es eso. Alfa va del único objeto que tiene G2 al único objeto que tiene G2, pero esto es una formalidad. Lo único que importa es que alfa realmente es un elemento del grupo. Es un elemento de G2. Entonces, claro, este morfismo que aparece aquí abajo, este morfismo es multiplicar por alfa. ¿Se corresponde con eso? Podemos pensarlo así. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando uno escribe la ecuación que dice que esto es conmutativo, pasa un alfa invertida al otro lado y le queda este. Un morfismo conjugado del otro. ¿Sí? Un último ejemplo, mira, de pose. Este te gusta mucho. Pero, Sergio, por hacer un pequeño comentario antes de que pases a los poses. Claro, tú puedes ahí invertir alfa, porque de hecho no es solo una transformación natural, sino que es un isomorfismo natural. Y es porque, claro, estás interpretando alfa, que creo que es lo último que has dicho, pero a ver si lo digo bien. Y tú me dices si lo digo bien. Estás interpretando alfa como un homomorfismo de grupos también. O sea, precisamente es un elemento del grupo G2 de alguna manera. Entonces, por eso lo puedes invertir. ¿Sí?
Sí, más que no estoy interpretando alfa como morfismo de grupos, aunque sí es verdad que pienso mucho en que actúa multiplicando por alfa, pero técnicamente alfa solamente es un elemento de G2. Eso es. Exactamente. A eso me refiero. Aunque es verdad que en mi cabeza pienso en la acción de alfa, tal, pero Claro. Vale, gracias. estupendo. Bueno, pues si no hay dudas en este, vamos a ver uno de posets o más generalmente de preórdenes. ¿Vale? Colores por toma. Entonces, preórdenes, ¿vale? Es como un orden, pero no tiene por qué ser antisimétrico. Y sabemos que un funtor de P1 a P2 no es más que una aplicación monótona, creciente, quizá no estrictamente, pero creciente. Y nos preguntamos qué son. Sabemos que estos son los funtores, ¿no? Las monótonas crecientes. Nos preguntamos qué es una transformación natural. ¿Qué es una transformación natural entre aplicaciones monótonas? ¿Alguno tiene alguna intuición de qué puede ser? Bueno, pues lo voy a hacer yo. Vamos a verlo, ¿no? Entonces, alfa, ¿qué tiene que ser? Alfa tiene que asignar a cada objeto de P1, en este caso los objetos de P1 son los elementos de P1 como tal, tiene que asignar una flecha alfa sub x que vaya de fx a gx. Esta flecha está ya en P2. Entonces, esto lo único que es una comparación. Esto es pedir, estoy en un preorden. Entonces, pedir que haya esta flecha es lo mismo que pedir que esto sea menor o igual. Entonces, esto es lo mismo que pedir que f de x sea menor o igual que g de x para todo x en P1. Vale, entonces la conclusión, ¿cuál es? La conclusión es que existe una transformación natural de f a g si, solamente si, f es menor o igual que g en todo punto. En tal caso es única, ¿de acuerdo? Alfa es única, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar un momento para preguntas, para sugerencias, antes de pasar a equivalencias de categoría. Eso quiere decir que la categoría de funtores es también un preorden, ¿no? Esa es buena, efectivamente. Sí, no lo había reformulado así, pero sí. ¿Vale? A ver, lo que nos acaba de decir Emilio, ¿verdad, Emilio? Es Sí, que era un preorden. Un preorden, pues se podía ver como una categoría donde, ¿no? Un preorden, de preorden. Si entre dos objetos cualesquiera, la cantidad de morfismos que hay de X ahí era o ninguna o solo una. Solo hay uno. Bueno, no sé cómo ponerlo, solo hay uno. ¿Vale? Esto era un preorden. Y es lo que acabamos de ver, ¿no? Yo ahora puedo considerar una categoría, la categoría de funtores que van de P1 a P2. Aquí los objetos son los funtores y los morfismos son las transformaciones naturales. Es eso. Y hemos visto que como mucho solo puede haber un morfismo. Entonces, hemos demostrado que esta también es un preorden. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosilla más? Pues vamos a equivalencias de categoría.
Vale. Bueno. Equivalencia de categoría. Antes de eso me gustaría hacer hincapié en un ejercicio que no voy a hacer por completo, pero que quisiera dar la idea, y es el siguiente. Y es que hay una cierta analogía entre transformaciones naturales y homotopías. No es exactamente lo mismo, pero hay una analogía. Vamos a ver por qué, ¿no? Pues resulta que, dados dos funtores f y g, de C a D, las transformaciones naturales de f a g están en biyección con los diagramas conmutativos de la siguiente forma. Sería incluir C en C por la flecha libre. La flecha libre es esta categoría de aquí, donde solo tengo una flecha de 0 a 1 y las identidades. Esto se llama la flecha libre. ¿Vale? Y luego voy a incluir C dentro de este producto en el factor 0 y aquí en el factor 1. Aquí abajo ponemos el funtor F, aquí el funtor G. Bueno, pues que exista una transformación natural de F a G es lo mismo a que este diagrama se cierre con un funtor H que sería el análogo de una homotopía, ¿verdad? Porque si estoy en espacios topológicos, al final una homotopía de dos aplicaciones F y G, que es simplemente una flecha que haga conmutativo este diagrama de aquí, una H aquí, que haga que esto conmute, ¿de acuerdo? Entonces se parece mucho. Bueno, para la idea de... Voy a dar un poco rápido la idea de esta proposición. ¿Alguno lo quiere comentar como ejercicio? ¿O un poco cómo se haría? ¿Qué idea hay? Antes de que me ponga yo. Bueno, pues, pues vamos allá. Para empezar, esto es preocupante, ¿no? Porque aquí, si yo tengo una homotopía, ¿qué he hecho aquí? Aquí me he equivocado, ¿no? Aquí. Esto es una X. Vale. Si yo tengo una homotopía, siempre le puedo dar la vuelta, ¿no? Entonces, si tengo una homotopía de F a G, siempre tengo una de G a F. Bueno, esto en espacio, pero aquí no es cierto, ¿vale? Entonces esto es preocupante. Bueno, no pasa nada, todo eso está controlado por esta categoría de aquí en medio. No va a ser, en general no le puedo dar la vuelta a las transformaciones naturales. Y eso lo controla esta flecha libre de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a verlo entonces. ¿Cuál es la idea? Pues C por 2 es una categoría donde los objetos son pues pares de objetos, x0, x1, ¿no? Donde x está en C. Pueden ser de esa forma. ¿Qué es un morfismo? Pues un morfismo de x0 a y0 simplemente puede ser un morfismo f de x a y en C y luego la identidad en 0. Lo mismo para los morfismos de x1 a y1 y luego pues los morfismos de x0 a y1 son morfismos de x a y y luego escribir esta comparación, 0 menor o igual que 1. ¿Vale? Bueno, pues teniendo esto en cuenta, vamos a demostrar esta dirección de aquí. Vamos a partir de una transformación natural y vamos a definir h, ¿vale? La otra dirección se va a ver muy clara después. Entonces, supongo que tengo una transformación natural alfa de f a g. Quiero definir un funtor h que vaya de c por 2. Uy, esto parece el plano complejo. De c por 2 a d. Eso es. Entonces, a nivel de objetos, ¿qué tipo de objetos puedo tener? x0, donde x es un objeto de c. Si vuelvo al diagrama anterior, el 0, ¿no? Lo que pase con índice 0 tiene que codificar a la f y lo que pase con índice 1 tiene que codificar a la g.
Entonces, esto lo voy a mandar a f de x. El x1 lo mando a gx. Vale. ¿Qué pasa si tengo un morfismo de x0 a y0? Entonces esto estará dado como f, identidad en 0, esto lo hemos comentado antes. Pues lo mando. Hemos dicho que lo que pase en índice 0 tiene que estar codificado por f, pues entonces lo mando al f de f, que va de fx a fi. Si tengo x1 y 1, pues esto será la forma f y la identidad en 1, pues lo mando a g de f. Y ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa? Esto es trivial, ¿no? Es como, esto nada más que se puede ser así. Ahora, ¿qué pasa si tengo una flecha de esta forma? Voy a considerar una flecha que va de x0 a y1. Entonces, aquí tengo f y aquí la comparación, 0 menor o igual que 1. ¿Cómo defino esto? Porque, claro, tengo que, por un lado, tengo que avanzar desde la f, ya digo, la f está asociada con el índice 0, a la g, que va con el índice 1, pero también tengo que aplicar algún funtor sobre f. ¿Cuál aplico? Bueno, no sé, ¿no? Entonces vamos a intentar dos estrategias. Puedo, primero, dejar la x quieta, te dejo la x quieta, y avanzo en el índice. ¿Vale? Entonces eso me da un x1 y después aplico el funtor que me toca, que en este caso ya no hay más, no hay otra, tiene que ser g. Entonces esto se me tiene que ir a f de x, g de y, y si uso ese camino que acabo de definir, esto pues tiene que ir de x0 a x1. O sea, de f de x a g de x. ¿Qué forma tengo de hacerlo? Alfa x. ¿De acuerdo? Y por aquí aplicaría g de f. Esto sería el f identidad. ¿Está aquí bien? Bueno, pero ¿por qué he dejado quieta la x? También podría haber aplicado f sobre x y dejar quieto el 0. Aplico f y dejo quieto el 0. Entonces eso me da un i0 y después puedo dejar quieta la y y comparar el 0 con el 1. ¿Eso qué camino me va a dar? Me va a dar aquí aplicar el funtor f, eso me va a dar f de y aquí la transformación natural alfa y. Bueno, ¿qué definición uso? ¿Con cuál nos quedamos? No es retórica. Da lo mismo, ¿no? Porque como es transformación natural, esto conmuta, nos da lo mismo. ¿Vale? Pues esa es la definición que. Bueno, y ahora uno pues tiene que hacer los deberes, ¿no? Y comprobar que de verdad h está bien definida y es un funtor. ¿Cómo se ve la otra flecha? ¿Vale? Entonces, aquí hemos dado la idea para esta flecha de aquí, de la biyección. ¿Cómo se ve lo de la inversa? Pues si ya tengo h, ¿cómo la puedo recuperar? Aquí lo vemos bien, ¿no? Ya lo vemos. ¿Cómo recupero la transformación natural? Pues considero la flecha x0, x1, donde en x solamente hago la identidad. Identidad en x, 0 menos igual que 1. Entonces, esto, si somos consistentes con lo que habíamos hecho antes, por aquí, si somos consistentes con esta fórmula, tiene que ir necesariamente a alfa x, que va de fx a g de x. Entonces, a partir de esa homotopía, recuperamos nuestra transformación natural. ¿De acuerdo? ¿Esto es muy raro? ¿Todo bien? Todo bien. Vale. He dicho antes que, en general, si tengo una transformación natural, no le voy a poder dar la vuelta y eso lo controla esta flecha de aquí.
Bueno, pues hay un análogo de todo esto, donde sí le podemos dar la vuelta a la flecha. Y es que la correspondencia de antes se restringe a isomorfismos naturales. Ahora, los isomorfismos naturales, un isomorfismo natural de F a G, este se puede invertir y esto se corresponde con diagramas conmutativos de la siguiente forma. Todo igual por aquí. Pero ahora aquí, en lugar de la flecha libre, voy a poner el isomorfismo libre. ¿Esto qué es? El isomorfismo libre es una categoría que solo tiene dos objetos y exactamente una flecha entre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, eso que dibujáis, añadiendo las identidades sobre 0 y 1. Pues aquí ya sí que se le puede dar la vuelta a la flecha y de hecho se tiene esta correspondencia con los isomorfismos naturales. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, ¿alguna duda por aquí? Vale. Estoy muy solo a hablarme. A ver. Venga, Sergio, por preguntarte una tontería. Esa categoría C por 2 que has construido, Hoy. esa es una construcción general. Siempre puedo coger dos categorías y multiplicarlas de esa manera. Ah, sí. Sí. Vale, perfecto. Sí, eso es. Si yo tengo dos categorías C y D, las puedo multiplicar. Entonces los objetos son pares, X y, donde X es un objeto de C y es un objeto de D, y un morfismo de XY a X' y prima, pues lo que te puedes imaginar, vamos, un morfismo en cada componente. Es un par de morfismos, uno de X a X' en C y otro de Y a Y' en D. Entonces, sí, siempre está definido el producto de dos categorías y demás. Lo Y puedes un generalizar fácilmente. isomorfismo en la categoría producto siempre es el producto de isomorfismos. Eso es. Vale, Sí, perfecto, gracias. porque no se relacionan, va cada uno a lo suyo. Vale. Perfecto, pues gracias por la pregunta. Ya me siento mejor. Ahora, ahora vamos a ver equivalencias de categorías. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes. Los espacios vectoriales de dimensión finita están clasificados por su dimensión. Entonces, de alguna manera, ¿no? Tenemos las categorías, ¿no? Motivación, esto es un poco de motivación, vamos a ver. Tengo la categoría de matrices, donde aquí los objetos son los naturales y el cero. Y os recuerdo que los morfismos de M a N son las matrices de tamaño N por M con coeficientes en K. Bueno, pues sabemos que los espacios vectoriales de dimensión finita, como están clasificados por la dimensión, este numerito me debería bastar. Este numerito me debería bastar para determinar salvo isomorfismo al espacio. Y aparte, en cuanto yo elija unas bases, la aplicación lineal que yo quiera, la voy a poder escribir con una matriz. Entonces esto de aquí debería de alguna forma representarme a todas las aplicaciones lineales posibles, de alguna forma, ¿no? Bueno, vamos a formalizar eso. Entonces, yo de alguna forma quiero ver que esta categoría de matrices es equivalente a la categoría de espacios vectoriales de dimensión finita. No son isomorfas, ¿verdad? Porque aquí, la categoría de matrices, dos números son isomorfos si solo si son iguales, ¿vale? Entonces las clases de isomorfía no más que tienen un objeto, pero aquí, sin embargo, puedo tener un porrón de espacios vectoriales distintos, pero isomorfos, con la misma dimensión, ¿vale? Entonces no son categorías isomorfas, pero de alguna forma son equivalentes, entonces vamos a formalizar eso, ¿vale? Son equivalentes. Entonces, una equivalencia
una equivalencia de categoría de categorías C y D es un par de funtores, una F que vaya de C a D y una G que dé la vuelta. Tal es que, pues si fuese un isomorfismo de categorías, yo aquí lo que pediría es que las respectivas composiciones fuesen la identidad, ¿verdad? Ya hemos visto que a veces esto es muy fuerte, ¿eh? Con este ejemplo, pues esto es demasiado fuerte, estas no son isomorfas. Vamos a pedir que haya un isomorfismo natural de funtores entre ellos. No son necesariamente igual, pero hay un isomorfismo natural, ¿de acuerdo? Esto es una equivalencia de categoría. Bueno, me gustaría demostrar en esta sesión que la categoría de matrices y la de espacios vectoriales de dimensión finita son equivalentes. Para eso, pues vamos a introducir algunas definiciones y un resultado. Entonces, definición, esto va a salir un montón en el seminario, definición, y en la vida, definición. Un funtor entre categorías. Un funtor de una categoría C a una D te dice que es, voy a dar 2 en 1, pleno. Esto en inglés se ve como full, yo lo he traducido así, pero que pleno. Si para todo, disculparme este símbolo, ¿vale? Esto no debería escribir este símbolo, pero lo entendemos. Para todo par de objetos en C, esta aplicación, ¿vale? El funtor me manda morfismos de X a Y en morfismos de F de X a F de Y. Pues voy a pedir que esto sea sobreyectivo. ¿Vale? Un funtor es pleno si pasa esto para todo par de objetos. Y es fiel o faithful si es inyectivo para todo par de objetos. Se dice que es plenamente fiel si pasan las dos, es decir, si esto es biyectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Se dice que F es esencialmente sobreyectiva en objetos si para todo objeto de D, para todo objeto de la categoría de llegada, pues existe uno en la de partida que es isomorfo a él. A través de F, claro, a través de F. Existe un objeto en C tal que Fx es isomorfo a Y, ¿vale? Si yo simplemente dijera sobreyectivo, aquí pondría un igual. Lo digo esencialmente. Esencialmente, pues a lo mejor no son iguales, pero son isomorfos. Tío, se me ocurre otra pregunta inocente que cuando hablo de sobreyectivo e inyectivo suelo pensar de funciones entre conjuntos. Entonces no sé si esas categorías tienen que ser localmente pequeñas o pueden ser categorías cualesquiera. Y da igual que C de X, y la correspondiente en el codominio sean conjuntos o no. En principio, he dado la definición para cualesquiera categorías. Sí que es verdad que a lo mejor estas clases de aquí no son conjuntos. ¿Vale? Pues puede que sean clases propias, o sea, que sean demasiado grandes para ser conjuntos, pero igualmente, pues, definimos la sobreyectividad. Vale, O sea, vale, gracias. ¿por qué? Porque tú puedes definir la sobreyectividad pidiendo que para todo objeto pase algo, aunque no consideres de golpe la clase formada por todos esos objetos. Vale, Pero mucho. si ahí nos meteríamos en cosas de lógica, sí. Que lo veo, gracias. Bueno, de todas formas, las categorías que van a aparecer ahora son localmente pequeñas, entonces esos son conjuntos. Bueno, vamos a ver. Un teoremita
¿Para qué dio estas definiciones? Pues porque hay un resultado. Teorema. Y no me queda mucho, ¿eh? Teorema. Bien, un funtor f de una categoría C a una categoría D, si determina una equivalencia, de categoría, es decir, tiene una equivalencia inversa, ¿no? Una equivalencia de categorías, entonces podemos decir que F es pleno, las tres cosas que hemos dicho antes, pleno, las tres, fiel y esencialmente sobreyectivo. Esencialmente sobreyectivo en objetos. Y aquí no vamos a ver la demostración, no da tiempo, pero si uno la ve, es un sí, solo que en esta flecha se usa el axioma de elección, ¿vale? Esta otra flecha se demuestra si suponemos es axioma de elección. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto. Se usa la sobreyectividad esencial. Porque para cada objeto en D, he estado eligiendo un isomorfismo con la imagen de un elemento de C. Eliges uno. Eso se usa en la demostración, por eso se pone aquí la axioma de elección, ¿de acuerdo? Bueno, pues con este teorema nuestra tarea de repente es facilísima, ¿no? Ahora que tenemos esto a mano, podemos dar una equivalencia. Alguno me dice una, me sugiere una. La más natural que se os ocurra, de verdad, eso va a ser una equivalencia. Una equivalencia de matrices a espacios vectoriales de dimensión finita. ¿Qué funtor es el más obvio que se os ocurre aquí? Que seguro que va a ser una equivalencia de categoría. KN. ¿Vale? Entonces, si tengo un número, ¿no? Tengo un número, M, lo mando a K a la N, perdón, a K a la M, y ahora tengo que definirlo sobre morfismo. ¿Qué era un morfismo de M a N? Era una matriz, ¿no? ¿Dónde la mando? A la aplicación lineal que tiene esa matriz, por ejemplo, en la base canónica, se me ocurre. Perfecto, ya está. Entonces aquí tengo el KM, aquí tengo el KN. Pues muchas gracias, eso es. Entonces, ya está, en las bases canónicas de K a la M y K a la N, considero la aplicación lineal que tiene esa matriz y ya está. Entonces mando un vector X a por X. Bueno, tenemos que ver todo lo que se dice aquí, ¿no? Entonces, lo comprobamos. Hay que ver que para cualquiera par de objetos, ¿no? Para todos M y N objetos de la categoría de matrices, es decir, 0, 1, 2, etc. Pues aquí tengo que ir de los morfismos que hay de M a N en matrices. Es decir, tengo todas las matrices de tamaño N por N. Y aquí tengo que ir de las aplicaciones lineales, los morfismos que hay de KM a KN. Bueno, pues tengo que ver, ¿verdad? Que es pleno, F pleno, es que esto sea sobreyectivo. Y F fiel es que esto sea inyectivo. Entonces tenemos que ver que esto es biyectivo. Bueno, esto porque es verdad, ¿no? Tenemos que ver que esta flecha de aquí es inyectiva. Repito, esto manda una matriz a la aplicación lineal que tiene esa matriz en la base canónica. No es retórica. Esto, ¿por qué? ¿Por qué esto es biyectivo? La clasificación de la aplicación lineal entre espacios escribir.
Eso es. Entonces, es un resultado que conocéis de toda la vida, solo que reformulado ahora en lenguaje de categoría. Es que toda aplicación lineal que deis de Km en Kn se escribe de forma única en esta forma, es decir, tiene una única matriz en la base canónica de Km y en la base canónica de Kn. Entonces, que exista esa matriz me da la sobreyectividad y que sea única me da la inyectividad, ¿vale? Entonces esto es biyectivo, ¿de acuerdo? Simplemente A la puedes construir como que en la primera columna pones la imagen del primer vector de la base, en la segunda la imagen del segundo y así sucesivamente, ¿vale? Está claro que esto es biyectivo, ¿no? ¿Y por qué es esencialmente sobreyectivo sobre objetos? Miramos aquí, ¿no? Miramos a esta parte de aquí, nos olvidamos de los demás. ¿Por qué este funtor es esencialmente sobreyectivo? Que no estemos familiarizados, voy a recordar la definición de ser esencialmente sobreyectivo a objetos, porque a lo mejor no. Bueno, pues un funtor es así si para cada objeto de la categoría final existe un objeto de la categoría inicial, de manera que ese objeto es isomorfo a la imagen por el funtor de un objeto de la inicial. Exactamente. Entonces, para ver qué es sobreyectivo, para ver que F es esencialmente sobreyectivo, tengo que ver que para todo objeto de aquí, es decir, para todo, para todo no debería ponerlo, pero lo voy a poner, espacio vectorial de dimensión finita, existe un objeto de la categoría de matrices, es decir, un M, numerito, tal que la imagen de M por el funtor, que es K a la M, es isomorfo a V. Y esto porque es verdad, esto ahora escrito así ya está claro, ¿no? Claro. Simplemente coges que M sea la dimensión y ya lo tienes. ¿De acuerdo? Bueno, nos queda poco tiempo, entonces creo que sería mejor si vemos ejercicios, ¿no? Lo que tú quieras, Sergio, como tú lo veas y como lo veáis todos. Yo tengo una pregunta antes de... De estas tres cualidades, esto no lo sé, fiel, pleno y esencialmente sobreyectivo. El otro día vimos que había funtores cuya imagen no era una subcategoría de la categoría final. ¿Hay alguna de estas tres cualidades? Bueno, a ver, evidentemente puede ser que todas juntas sí, pero ¿cuál es la menor cosa que yo le puedo pedir de estas tres cosas para que la imagen por un funtor sea una subcategoría? Me parece que si es plenamente fiel e inyectivo sobre objetos, entonces tienen una subcategoría. ¿Se puede relajar? No lo sé. Entonces vamos a ponerlo. Un momento, lo escribo. Entonces, ¿qué le podemos pedir a un funtor para garantizar que la imagen sea una subcategoría? Entonces, si F de C en D es plenamente fiel e inyectivo sobre objetos, de hecho, esto de aquí, fiel e Yo creo que... inyectivo, sí, Ah, ibas a decirlo, ¿no? Que con eso esto es parece que suficiente. sobra, ¿no? Con que sea pleno debería de ser suficiente. ¿Sí? Yo no lo sé. Sobre full. Full es que es sobre los amorfismos. Creo que no. Le das un poquito con otro día. Claro, es el ejemplo que dimos el otro día era full y faithful, de hecho.
Era Sí, una faithful. Sí, Sí, es fully faithful. porque los offsets eran singletons. Sí. Vale, el ejemplo el otro día era donde teníamos dos posets, ¿no? Uno era el ABCD. No, eso no era full. Sí, que full. Porque ¿No es esto? ¿No es esto? Sí. si no es esencialmente. Entonces el home de este a este es vacío. Pero de este a este Sí, pero como ya pero, no es pero vacío. no puedes apuntar DSS. Sí, pero parece es vacío. No, la imagen es vacía, pero y no es vacío, pero eso no es. Yo creo que lo que falla ahí es la inyectividad también sobre objetos. O sea, esto sí, si es plenamente fiel e inyectivo sobre objetos, entonces F identifica C como subcategoría de D. Ahora, que le puedas ir quitando cosas hasta cargártelo. Hombre, esto creo que hay que dejarlo. Inyectivo sobre objetos hay que dejarlo. Ahora tendría que pensar si cargándome alguna de estas sigue siendo cierto. Bueno, no te preocupes, Sergio, que era solo una pregunta por si ya lo teníais más claro, pero también se puede quedar como ejercicio para el próximo Sí. día, ¿eh? Lo pensamos, a ver cuántas hipótesis podemos quitar hasta que esto ya no sea cierto, ¿no? Así sí. Exactamente. Con estas tres hipótesis. Parece que pleno sería suficiente, me parece, ¿no? En el ejemplo del otro día no es pleno. El ejemplo del otro día era un puntor de olvido, de hecho. El problema es que si se te componen dos que no se pueden componer. Claro, es que si es pleno siempre vas a encontrar a alguien en la imagen inversa de ese tío. Claro, si es pleno, no, pero a lo mejor pleno solo no basta. Pero si es pleno, creo que es inyectivo sobre objetos. No creo. Inyectivo sobre objetos creo que ya está, ¿no? No, pero el otro no es inyectivo sobre objeto. El ejemplo del otro día, pero si lo pedimos full, al puntor ya es suficiente. Porque significaría que tienes que meter otra flecha. Vamos Sí, en ese a ejemplo. pensarlo para la próxima sesión o para más adelante. A ver. Ya digo, Pero por eso digo que inyectivo sobre objeto. con estas tres seguro, ya no sé, quitando alguna. Vale, no sé. Siempre por ahí. Vamos a ver un ejercicio y terminamos, que no nos queda mucho tiempo, ¿vale? Venga, Sergio, vale. Y son conclusivos. Los puedes levantar. Entonces me parece, Morfismo que también lo componen. podemos hacer el 151 del Emily Hill. Entonces nos dice que si un funtor de C en D es plenamente fiel, pleno y fiel, entonces F refleja isomorfismos. Esto simplemente es que si F es un morfismo en C y su imagen por el funtor es iso en D, entonces F también es isomorfismo en C. Esto, algunos se animan. ¿Vale? Sabemos una implicación, ¿no? Si F es isomorfismo, su imagen por el funtor también. Pues lo que nos dice es que probemos el recíproco con estas condiciones adicionales. Pues vamos a verlo. Sabemos que la imagen por F es un isomorfismo en D, entonces está definido la inversa, ¿vale? Y la inversa va de F de I a F de X, donde F va de X a Y. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? Que como es pleno y fiel, yo tengo una biyección que va de los morfismos de IAX en C a los morfismos de FI a FX en D. Entonces, claro, yo, como esto es biyectivo, yo aquí puedo tomar una preimagen, de hecho es única, ¿no? Yo puedo aquí tomar un G que vaya a la inversa de la imagen de F. Exactamente. O sea, la imagen de G es la inversa de la imagen de F. Y ahora, pues, habría que comprobar que esta G es una inversa de F en C. Voy a hacer una de las dos igualdades que hay que demostrar y la otra es análoga, ¿vale? Entonces, queremos ver que GF es la identidad en X.
Bueno, esto lo sabemos, ¿no? Porque considero el morfismo de X en sí mismo y luego los de Fx en sí mismo. Como es plenifiel, esto es una biyección. En particular es inyectivo. Y lo que sucede es que como F es un funtor, esto va a GF va a la imagen de G, la imagen de F, pero por definición de G, esto es la identidad en Fx. Por otra parte, un funtor tiene que aplicar la identidad en X en la identidad en F de X. Como F es inyectivo aquí, o tengo la inyectividad en esta flecha, pues tiene que ser GF igual a la identidad en X. Y totalmente análogo podéis probar la otra. Totalmente análogo se prueba la otra composición, ¿vale? Bueno, Muy bien. luego no lo voy a ver porque tampoco creo que nos pasamos del tiempo, pero sí me gustaría dejarlo planteado y que si alguno lo quiere hacer nos lo mande. No lo voy a hacer, pero también crea isomorfismo, ¿vale? Un funtor pleno y fiel crea isomorfismo. Es decir, si X e Y son objetos en C tales que sus imágenes por el funtor son isomorfas, entonces X e Y también son isomorfas, ¿vale? Esto es aplicar lo que acabamos de hacer. Entonces, para que veáis eso, ¿no? Tenemos este tipo de implicaciones. F isomorfismo implica que su imagen es isomorfismo. Pues con un funtor pleno y fiel, en particular con equivalencias de categorías, el recíproco es cierto. Y lo mismo, si X e Y son isomorfos en C, esto implica, si X e Y son isomorfos en C, entonces sus imágenes son isomorfas en D. Esto es siempre cierto, pero con equivalencias, por lo que acabamos de hacer, el recíproco funciona. ¿Vale? Pues esto nada, un ejercicio, lo propongo para el que quiera y también para la próxima sesión o más adelante, creo que está interesante que pensemos entre todos el ejercicio 1.5.5, ¿vale? No me voy a pasar ya de la hora, pero para otra vez me gustaría que lo viésemos. Pues eso es todo. Muchas gracias. A ver si tenéis alguna duda, alguna sugerencia. ¿Queréis poner algún ejemplo, hacer algún ejercicio? Muchas gracias, Sergio. ¿Alguna duda? ¿Y algún comentario o alguien que quiera, pues no sé, decir algo sobre la sesión de hoy? Sí, bueno, a mí me gustaría preguntar si sabemos ya qué secciones vamos a comentar la semana que viene. Por tener más tiempo para planificar cuando me voy mirando las cosillas así de una semana para otra. Sí, muy buena idea. La idea es anunciar, pensamos al acabar cada sesión, la siguiente. Y efectivamente será en principio el martes en el horario habitual, pero es que perdemos gente de aquí, entonces también queremos ver si hay otra opción. Pero respecto del contenido, será la sección 1.6. He pensado añadir algo de la sección 1.7, pero como hemos visto Sergio y yo que sesión tras sesión se van quedando algunas cosas porque no da tiempo, pues bueno, también Mejor podemos... ir poquito a poco y que se quede todo dentro, ¿no? Eso es, prefiero pecar de quedarme corto y no pasa nada porque tenemos un montón de ejercicios y de contenido de esta sesión y de la anterior que no ha salido, entonces si quedáramos cortos, pues nos ponemos a hacer comentarios de sesiones anteriores y cosas de grupos y tal que no hemos podido ver. Así que esa es la idea, solo la sección 1.6. De acuerdo, gracias. Gracias. ¿Algo más? Pues nada, Sergio, muchas gracias por la sesión de hoy y gracias a todos por estar aquí y nos veremos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Gracias a todos, gracias a Gracias. vosotros. Gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, hasta Próxima. luego. Adiós. Gracias a Dios.